Bueno, ahora vamos a dar inicio a una nueva unidad. Esto ya no entra en el examen solamente entra hasta nutrición, hasta farmacología de las anemias nutricionales, disculpe, y hemostásicos que hemos visto la semana pasada. Hasta ahí entra el examen. Entonces ahora entramos a una nueva unidad que son la unidad de endocrinología, especialmente endocrinología y otras áreas más que lo vamos a ver luego. Vamos a ver también diabetes mellitus, todo, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los corticoides. Los corticosteroides son hormonas que se sintetizan en el organismo, son hormonas endógenas, y que se producen en las glándulas suprarrenales. Sí, por favor. Por favor, estoy escuchando entrecortado, no sé qué pasa. Ya. Entonces, los corticosteroides se sintetizan en la cápsula suprarrenal en las diferentes áreas que vamos a ver luego. Hay dos tipos de corticosteroides, uno los mineralocorticoides que tienen que ver con el metabolismo del sodio y el agua, y lo otro es los glucocorticoides que tienen que ver especialmente con el metabolismo de los carbohidratos, principalmente, pero también con el metabolismo de los aminoácidos y las grasas. Bueno, empezamos entonces. Los glucocorticoides, en la corteza suprarrenal tenemos tres áreas, una es la zona fasciculada, la zona glomerular y la zona reticular. En la zona fascicular es donde se sintetiza el cortisol y la corticosterona. En la zona glomerular son los mineralocorticoides, aldosterona, desoxicorticosterona. Y en la zona reticular, los corticoides, o sea, los corticoides que son de tipo los sexuales, los andrógenos y bueno. Entonces, lo que se llaman los androcorticoides. El cortisol se segrega en la zona fascicular, la aldosterona en la zona glomerular, que es la mineralocorticoides, y los androcorticoides en la zona reticular. Luego tenemos acá lo mismo, pero para que vean todos los pasos que hay y los pasos donde se pueden intervenir. Entonces, la zona fascicular, la pregnenolona, que da lugar al cortisol. La zona glomerulosa, pero con un P400, todos con citocromo P450, da lugar a la aldosterona. Y la zona reticular da lugar a los andostenodiona, o sea, cortisol, corticosterona, aldosterona y andostenodiona, que esos son los principales productos. Los tipos de corticoides existen, androcorticoides, o sea, hormonas sexuales masculinas y femeninas, los glucocorticoides que estimulan el incremento de los niveles de glucosa para energía, a través de diferentes mecanismos que vamos a ver luego en el desarrollo del tema, y los mineralocorticoides que afectan los niveles de electrolitos y la homeostasis. O sea, esto es claro en cuanto a los tipos de corticoides. En esta lámina podemos ver algo importante, el eje inmunitario suprarrenal. Los corticoides se sintetizan a nivel de la glándula suprarrenal, pero necesitan primero de la hormona liberadora de corticotrofina y luego de la liberación de corticotrofina. Pero esta producción de corticoides tiene una retroalimentación o feedback con la ACTH y con la CRH, hormona liberadora de corticotrofina.
¿Y esto qué significa? Que cuando tenemos mucha cantidad de cortisol o glucocorticoides en exceso, prácticamente inhibe la liberación de ACTH, inhibe la liberación primero de hormona liberadora tirotrofina, por lo tanto la liberación de ACTH y por lo tanto ya no producen corticoides. Entonces, si tenemos en exceso corticoides exógenos, no se va a formar corticoides endógenos. Y si no se forman corticoides endógenos, en 2-3 semanas es el punto de corte. Algunos dicen 2 semanas y medio, prácticamente la glándula se atrofia. Y si usted lo suspende bruscamente va a tener problemas. Entonces, esto es en términos generales, teniendo en cuenta lo que se llama la supresión del eje hipotálamo suprarrenal. Esta es el cortisol, que es la hormona que se sintetiza en la suprarrenal. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? Primero, una de las funciones es inhibe a los mediadores de la inflamación, eicosanoide, bradykinin, o sea, inhibe. ¿Qué es lo que hace? Es a nivel de los mastocitos, prácticamente los estabiliza para evitar la liberación de mediadores de la inflamación. O sea, en este momento, generalmente más se ve como problema alérgico, como antialérgico. Luego, tiene algunos factores antiinflamatorios, como esto, o sea, tiene efectos antiinflamatorios, inhibe la inflamación y a nivel de los macrófagos inhibe la liberación de citoquinas inflamatorias, que esto es importante. Inhibe la liberación de la interleuquina L, 1-alfa, la 1B, la 6, la alfa. Estas son interleuquinas inflamatorias, que tienen que ver que se liberan de los macrófagos con un estímulo inmunitario, lógicamente. Esto tiene que ver, estas citoquinas, en los centros termorreguladores donde ve la fiebre. O sea, la fiebre se produce por liberación de citoquinas. Y estas citoquinas actúan a nivel de la hormona liberadora de tirotrofina. Entonces, este es en términos generales lo del... Entonces, podemos ver acá, en términos generales, los efectos de los corticoides, efectos aparte de los efectos a la homeostasis del sodio, el agua, que son los mineralocorticoides. Los glucocorticoides tienen efecto antiinflamatorio, y efectos también, a nivel es inmunosupresor, efecto antiinflamatorio, inmunosupresor, y también tiene efecto de reemplazo. Índices normales de producción diaria, o sea, ¿cuánto es la producción diaria de cortisol? 10 miligramos. Pero esta síntesis de cortisol diaria no es uniforme durante todo el día. A las 8 de la mañana hay 16. A las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde, acá está equivocado, es 4, o sea, en la mañana hay más secreción de cortisol y en la tarde menos. En cambio, para la aldosterona no hay problema, casi igual, es en la mañana y en la tarde. ¿Qué significa? Esto es el ritmo circadiano. Y este ritmo circadiano es importante porque este ritmo circadiano es importante, justamente tiene implicancia clínica, porque como hay este ritmo, nosotros cuando administramos corticoides a largo plazo, generalmente le damos más en la mañana y en la tarde le suspendemos o le damos menos dosis, justamente para remediar el ritmo circadiano, más o menos, para simular un ritmo, lógicamente con mucho más cantidades de corticoides. Y acá tienen
La CTH, glucocorticoides, fluctuaciones diarias. En el almuerzo, en la comida baja, en el refrigerio baja, y en el sueño, y después en la mañana es alto. O sea, en la mañana es alto, en la tarde va bajando. Ese es el ritmo circadiano. Las acciones de las glándulas ya hemos mencionado esto, que hay un feedback. ¿Y qué pasa cuando pasa más de 3 semanas? Algunos dicen 3, otros dicen 2 semanas y media. La glándula se atrofia. Y esto es peligroso. ¿Y esto por qué? Lo que significa que cuando ustedes dan corticoides en dosis altas, o corticoides, lógicamente, en dosis terapéuticas, por más de 2 semanas y media, si es más alto, por 2 semanas nomás. Si es un poquito menos dosis, es 3 semanas. Por eso, pues 2 semanas y media, entre 2 a 3 semanas. Si ya no necesitan, ustedes lo pueden suspender a las 2 semanas. 2 semanas, 2 semanas y media. Pero si pasan de las 3 semanas, ya no lo pueden suspender bruscamente. ¿Por qué? Porque si lo suspenden bruscamente, ya no hay glándula que produzca los corticoides. La glándula está atrófica hasta que poco a poco, como ya uno va bajando la dosis, la glándula se va a conectar por retroalimentación y ahí se va a liberar la hormona liberadora de corticotrofina, la corticotrofina, y va a empezar a funcionar. Pero esto demora, dependiendo de la cantidad y del tiempo que se le administre. Entonces, esta es una de las reacciones adversas. Supresión del eje hipotálamo hipófiso adrenal. ¿Cómo se regula la regulación de la secreción de estas sustancias? Todos los factores que intervienen, prácticamente esto incrementan las necesidades de corticoides o lógicamente aumentan las concentraciones de corticoides. Estrés psicológico, esfuerzo físico, la hipertermia, cuando hay, lógicamente en hipertermia, hipoglicemia, exposición al frío, quemaduras, hipotensión, hipovolemia, cirugía, infecciones. Especialmente porque todos, por ejemplo, la hipotensión, quemaduras, hipotensión, hipovolemia, cirugía, infecciones. Entonces, en los pacientes que están con dosis de mantenimiento de corticoides, por ejemplo, se le ha empezado a dar ya tiempo, se le está retirando y está con dosis de mantenimiento como reemplazo hasta que se recupere la glándula, pero si en ese trayecto o en ese tiempo hay problemas de quemaduras extensas, hay problemas de infecciones con hipotensión, hipovolemia, cirugía, prácticamente se incrementan, hay que incrementar la dosis de corticoides, si es que es corticoide exógeno, lógicamente, ¿no? Cuando se refiere a cuando nosotros estamos suspendiendo los corticoides, está con una dosis, por ejemplo, de prednisona de 5, de 10, pero si se presentan estos procesos, hay que aumentarle a 20, 30, depende de lo que necesitemos. Y la regulación de los mineralocorticoides es la secreción de aldosterona, no depende, la aldosterona no depende de la CTH. Para la secreción de aldosterona depende de la angiotensina 2 y por lo tanto aquellos factores que estimulan la secreción de renina. Pero la depresión de sodio y agua, reducción en la presión, perfusión y actividad enérgica y sobrecarga de potasio. Esta es la forma como intervienen los mineralocorticoides. El mecanismo de acción, ya hemos mencionado esto cuando hemos hablado de receptores.
Y los receptores para los corticoides en general son, para los esteroides generalmente son receptores nucleares. Dentro del medicamento se une a un receptor, a un transportador. Se une a un transportador y luego de ahí va al núcleo, y en el núcleo forma este complejo, va al núcleo y elige, digamos, selecciona su secuencia del DNA, selecciona su secuencia y lógicamente hay un aparato de transcripción ahí con el RNA mensajero, el RNA, y lógicamente se forman las proteínas y lógicamente la respuesta. Entonces, acá es el aparato de transcripción, la polimerasa de RNA, etc. Entonces, esto demora horas, no es de inmediato. Esta es una de las razones que hemos mencionado, que los corticoides, por emergencia, no actúan mucho en shock anafiláctico, sino producen su efecto, pero demoran. Por eso que en shock anafiláctico generalmente se da la adrenalina. La farmacocinética, las presentaciones de los corticoides en términos generales son vienen para vía oral, vienen para vía endovenosa, vienen para vía inhalatoria, vía tópica, vía intralesional también que se llama, o local, intraarticular, in vitro, para diferentes vías. Lógicamente las sales están preparados para las diferentes vías, están preparados para la buena absorción. Ya hemos dicho que se pueden aplicar también en espacios sinoviales, etc. También tenemos los corticoides inhalatorios que se emplean generalmente en dos situaciones, sea en asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también en casos de rinitis alérgica. Y lógicamente a este nivel, en caso de vías respiratorias, la absorción es pobre, por lo tanto no se ven casi o tienen mínimo riesgo de reacciones sistémicas. El cortisol ya se absorbe bien por vía oral, metabolismo primer paso variable. Existen preparados para ser administrados por cualquier vía, ya hemos mencionado esto. Los corticoides circulan unidos a la proteína, 15% albúmina y 75-80% transcortina. Los que se unen menos son los corticoides sintéticos. La vida media acá, en cuanto a las hormonas, tenemos que enfatizar lo siguiente. Que una cosa es la vida media serológica o la vida media del fármaco y otra vez su vida media biológica, o sea, sigue actuando. O sea, se le da su vida media, o sea, empieza a bajar la concentración hasta los 90 minutos, pero su acción es mucho mayor. Los corticoides sintéticos tienen una biodisponibilidad mayor que el cortisol, lógicamente. Todos se metabolizan en el hígado los compuestos hidrosolubles y se excretan por riñón. O sea, prácticamente por conjugación, o sea, se eliminan por riñón. Los cremas, los ungüentos, se absorben muy poco por la piel normal, pero su absorción sí se incrementa cuando hay piel inflamada o hay abrasiones. Otra de las metodologías que se utiliza para dar corticoides es la oclusión. Cuando uno le pone corticoides en buena cantidad en la piel y luego le pone una gasa. Con esa gasa prácticamente se llama oclusión. Y la oclusión potencia la penetración y aumenta la absorción 10 veces más. Además de esto, podemos ver que
hay variaciones anatómicas de la absorción con relación a las cremas ungüentos. Se absorbe más, hasta 5 veces más en el cuero cabelludo, 6 veces más en la frente, 9 veces más en la piel vulvar, pero 42 veces más en la piel escrotal. ¿Y esto qué significa? O sea, hay personas que se utilizan corticoides por largo plazo y prácticamente en la piel escrotal, si está inflamada, se va a absorber y pueden producir reacciones adversas sistémicas. Entonces, yo vi un paciente hace años que él usaba corticoide, pues tenía una micosis, pero decía que no se debe usar corticoide para micosis, pero lo usaba por la inflamación, pero lo usaba ya cerca de un año, empezaba a tener algunas reacciones adversas. En este cuadro podemos observar lo siguiente acá. Estos son todos los corticoides. Algunos han aparecido mucho más en la actualidad, sobre todo los de acción tópica, pero estos son todos, en términos generales, los que de más uso. Tenemos en esta columna, podemos ver la potencia antiinflamatoria, su potencia, o sea, su efecto mineralocorticoide y su equivalencia. Y podemos tener acá los corticoides de acción corta, cortisol, cortisona, los corticoides de acción intermedia, y los corticoides de acción larga o prolongada. O sea, estos son. ¿Qué significa esto? O sea, efecto mineralocorticoide. Los que tienen un efecto mineralocorticoide leve, la cortisona tiene, y la prednisona y metilprednisolona tienen un efecto corticoide, mineralocorticoide leve. Pero la trialcinolona, betametasona no tienen efecto mineralocorticoide. Los que tienen buen efecto mineralocorticoide son los aldosterona, desoxicorticosterona y la fludrocortisona. Estos son 3, aldosterona, desoxicosterona y fludrocortisona, son los que tienen más efecto. Y los que tienen más efecto antiinflamatorio acá son la betametasona, la dexametasona. Bueno, la fludrocortisona tiene efecto antiinflamatorio, pero también tiene más efecto mineralocorticoide. Con relación a las equivalencias, ¿qué significa esto? Si yo necesito dar cortisona necesito dar cortisona 25 miligramos, que es lo que necesito, y no tengo, por mencionarle, puedo darle 5 miligramos de prednisona, o puedo administrarle 4 miligramos de prednisona, equivalente a esta dosis, y de betametasona y de 0,5 de dexametasona. Por esta razón, cuando uno da, por ejemplo, prednisona como antiinflamatorio, da entre 15 miligramos a 30 miligramos. Algunos dicen hasta 40. De 15 a 40. Pero si damos dexametasona, prácticamente acá damos, por ejemplo, 15, o sea, 3 veces más. O 30, ponga 6 veces más. Y en cambio acá, dexametasona 0,6.
Prácticamente dexametasona como efecto antiinflamatorio es 4 a 8 miligramos diarios. Y este como efecto antiinflamatorio es 15 a 30, 40. Como ven, esas son las equivalencias. Si yo le doy como antiinflamatorio 15 miligramos diarios o 30 de prednisona, le debo, y si no tengo y quiero dar dexametasona, le doy pues 4 miligramos cada 12 o cada 8 horas. Esa es la idea. Creo que este cuadro es bastante ilustrativo para ver la potencia antiinflamatoria, para ver el efecto mineralocorticoide y la equivalencia. Y además los corticoides de acción corta, intermedia y de acción prolongada. Acá tienen la farmacocinética, la biodisponibilidad de todos por vía oral, la vida media, que es semivida biológica, generalmente tiene más horas. Este es en minutos y esto es en horas, para que no nos confundamos. Unión proteica, bastante también, y la vía de administración. Los efectos o las acciones de los corticoides, generalmente, a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono, donde uno de los, por diferentes procesos, como que es la gluconeogénesis a partir de los lípidos, gluconeogénesis a partir de los aminoácidos, etc., va a incrementar la glucosa, incrementa la glucosa. Metabolismo lipídico va a hacer va a haber una lipólisis y va a haber una distribución especial de las grasas, en estos casos con los pacientes que reciben corticoides. A nivel cardíaco, a nivel vascular, tienen relación mucho con las catecolaminas, o sea, lo hacen más sensibles las catecolaminas. Y a nivel de en el equilibrio hidroelectrolítico interviene con su efecto o sus acciones mineralocorticoides. A nivel del músculo esquelético, generalmente, y músculo esquelético, prácticamente a este nivel puede haber el problema de miositis, o sea, problemas de mialgias, y puede haber algo importante a nivel de los huesos, que es esto, prácticamente puede producir osteoporosis porque tiene más acción los osteoclastos que los osteoblastos. Entonces, luego, a nivel del sistema endocrino, disminuye el crecimiento, sobre todo en niños. En la eritropoiesis incrementa la eritropoiesis en diferentes áreas, diferentes estadios. Y en el sistema inmune o inflamatorio tiene efecto antiinflamatorio y tiene disminución y efecto inmunosupresor. Luego, acá ya un poco más en profundidad con relación a las acciones fisiológicas de los corticoides. Los mineralocorticoides, hemos dicho, tienen mayor efecto sobre la retención de sodio y agua, la pérdida de potasio e hidrogeniones. Entonces, los glucocorticoides mayor efecto sobre el metabolismo de hidratos de carbono, proteico y lipídico y mayor potencia antiinflamatoria. O sea, los glucocorticoides son más antiinflamatorios que los mineralocorticoides, que hemos dicho que no tienen. Y estos actúan mucho más en la retención de sodio y agua y la pérdida de potasio. Efectos sobre el metabolismo hidrocarbonado y proteico, ¿qué hacen ellos? Estimulan la gluconeogénesis hepática a partir de los aminoácidos y glicerol y forman glucosa. Reduce la captación de glucosa en los tejidos, o sea, mucho más glucosa en sangre. Estimulan el catabolismo proteico para la producción de aminoácidos para la gluconeogénesis, o sea, esto da por resultado hiperglicemia, lo que le llaman diabetes metacorticoidea. Pero esto da hay que tener mucho cuidado en un paciente que es diabético y necesita corticoides. Se le puede dar, pero hay que medir bien y es una contraindicación relativa, no es absoluta, pero
hay que tener bastante cuidado en controlar su glucosa para evitar descompensaciones. Sobre el metabolismo lipídico, hemos dicho que tiene un efecto permisivo sobre la acción lipolítica de otras hormonas, como las catecolaminas, pero tienen actividad lipolítica también en sí mismos. O sea, son lipolíticos y también sensibilizan a las catecolaminas. La lipólisis aporta ácidos grasos libres para la gluconeogénesis hepática. Pero además de esto, que también ya lo mencionamos, produce una redistribución del tejido adiposo en el organismo. Ustedes ya dentro de poco van a llegar a clínica y ahí van a ver en semiología, dice facies cuscinoide. ¿Cómo es una facies cuscinoide? Le llaman cara de luna llena, o sea, pero cuello bastante, algunos dicen cuello de búfalo. Se localizan las grasas en el dorso, en la cara, en el cuello, en el abdomen. Y hay estrías, es bien característico, cuando ustedes vean la clínica lo van a reconocer de inmediato. En las fisiológicas de los efectos sobre el equilibrio hidroelectrolítico, este efecto propio de los mineralocorticoides. Los glucocorticoides, efectos sobre el metabolismo hidroelectrolítico de manera diversa según el compuesto. Hemos mencionado ya en uno de los cuadros que el cortisol, la hidrocortisona, la prednisona, prednisolona, tienen un efecto en el metabolismo hidroelectrolítico, pero un efecto, digamos, no tan mineral, o sea, tienen efecto en la retención de sodio y agua, porque los corticoides inclusive retienen agua y producen edemas también. Y retienen agua y sodio y pérdida de potasio, principalmente renal. Entonces, en casos de hiperaldosteronismo, o sea, ¿qué pasa? Expansión del volumen, hipertensión arterial, natremia normal o elevada, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Esto es en casos de hiperaldosteronismo. Los glucocorticoides también aumentan la filtración glomerular y el aclaramiento de agua libre. Uno de los aspectos de impacto clínico también son los reducen la absorción de calcio a nivel intestinal y aumentan la excreción renal. Esta es una de las razones por las cuales en los pacientes que tienen hipercalcemia le damos diuréticos de asa asociados con corticoides justo para la hipercalcemia. Por esto reducen a nivel y aumentan. Es un balance negativo del calcio. En el aparato cardiovascular, justamente los efectos son predominantemente por su actividad mineralocorticoide. Aunque la aldosterona también estimula el remodelado cardíaco y vascular, pues fibrosis. A nivel vascular, los glucocorticoides facilitan la acción de sustancias vasoconstrictoras. O sea, facilitan la acción, o sea, permiten la acción, mayor acción, catecolaminas, angiotensina, etc. Además, también inhiben el óxido nítrico sintetasa. Esto, en realidad, hay una controversia todavía, aunque cada vez menos, sobre el uso de corticoides en shock. En situaciones de shock, especialmente shock, no shock hipovolémico, ni shock anafiláctico, sino, bueno, shock anafiláctico se puede usar, sino en shock distributivo, por ejemplo, en pacientes con problemas infecciosos. Algunos en UCI utilizan hay algunos que manifiestan que no, otros estudios que sí, entonces está en controversia. Algunos utilizan corticoides, aparte de los otros medicamentos que se tienen. Y otro de las acciones es inhibición de la óxido nítrico sintetasa, que puede tener algún papel en situaciones de shock. Que por esta razón es la que mencionábamos del uso, pero todavía es controversial, aunque cada vez menos controversial. Efectos sobre el músculo esquelético y hueso.
El exceso de glucocorticoide provoca pérdida de masa muscular y debilidad, miopatía esteroidea o metacorticoidea. En el hueso aumenta el catabolismo de la matriz ósea, inhibe la actividad osteoblástica y estimula los osteoclastos. Justo ya lo habíamos mencionado por hiperparatiroidismo secundario. Efectos sobre el tejido conectivo. Inhiben el depósito de colágeno, disminuyen la rapidez de los procesos de granulación y cicatrización de heridas. Este es a largo plazo, cuando no del inicio, no del primer día, sino ya cuando se usa por mucho tiempo tiene impacto clínico en esta área. Efectos sobre el metabolismo endocrino. Retraso del crecimiento en niños, bloquea estímulos de liberación de hormona de crecimiento y además inhiben cartílagos de crecimiento. O sea, si no hay cartílagos, entonces el crecimiento va a disminuir notablemente. Inhiben la liberación de hormonas hipofisiarias en respuesta a estímulos hipotalámicos. Y hay otra área también de los corticoides. Cuando veamos hormonas tiroideas, vamos a ver que a nivel de las glándulas tiroideas, los folículos tiroideos se forman la hormona tiroidea, que son la T4 y la T3. Pero la T4 se forma en mayor cantidad, la T3 en menor cantidad. Pero la T4 sale al hígado y a diferentes lugares y se transforma en T3. La parte activa, en realidad, de los tiroides es la T3, pero la T3 generalmente se forma a partir de T4. Por eso es que el tratamiento se hace con T4, con levotiroxina, pero se va a transformar en T3. Entonces, ¿qué hacen los corticoides? O sea, por eso hemos mencionado esto en términos así sucintos. ¿Qué hacen? Inhiben la liberación de hormonas en respuesta a estímulos hipotalámicos, o sea, inhiben la TSH y las gonadotrofinas. Y si inhiben a este nivel, se hormona, o sea, pero además, a nivel periférico, reducen la formación de T3 a partir de T4, o sea, T4 ya no se transforma mucho en T3. O sea, esos son los corticoides, o sea, tienen impacto. No solamente el crecimiento, tienen impacto en el metabolismo de las hormonas tiroideas. En el sistema nervioso central no son bien conocidos, pero pueden haber desde cuadros psiconeurológicos, de euforia, psicosis, etc. Hay varios cuadros. En la eritropoyesis aumentan los glóbulos rojos, disminuye el número de linfocitos, basófilos, eosinófilos y monos. Y estos elementos, ¿dónde participan? En la inmunidad celular. Por esta razón, los corticoides a largo plazo pueden producir trastornos en la inmunidad celular y por lo tanto potencialidad incrementada de infecciones tipo tuberculosis, tipo micosis, virales, etcétera, etcétera. Aumentan el número rojo y las células madres eritroides, o sea, tienen efectos sobre la eritropoyesis y los corticoides, mejoran un poco. Pero además producen aumento del número de neutrófilos circulantes por prolongación de su vida media y disminución de la molécula. O sea, aumentan los... Sin embargo, van a ver luego, bueno, los efectos sobre el sistema inmune son complejos, tienen mayor efecto sobre la inmunidad celular que la inmunidad humoral, ya vimos. A dosis bajas no afectan la producción de anticuerpos. Son antiinflamatorios y inmunosupresores a dosis altas. Teniendo como representante a la prednisona, que es por vía oral, hemos mencionado su
Efecto reemplazo, o sea, cuando necesitan corticoides, o sea, para mantenimiento, la glándula no funciona, ya mencionamos eso, es entre 5 y 10 miligramos máximo de prednisona. Luego, cuando yo necesito un efecto antiinflamatorio, entre 15 a 30, hasta 40 puedo dar. Pero si necesito un efecto inmunosupresor, es 1 miligramo por kilogramo de peso para prednisona, que equivale a 60 hasta 120, hasta 2 miligramos se puede dar. Entonces, tienen efectos que son dosis dependientes. Hay la linfocitopenia, peso de los linfocitos T por redistribución, etc. Los linfocitos B son relativamente resistentes a la acción de los corticoides a dosis bajas. Inhiben la entrada de neutrófilos. Si bien es cierto que aumentan, antes veíamos en las láminas anteriores que aumentan los neutrófilos circulantes, inhiben la entrada de neutrófilos al foco inflamatorio. Bloquean parcialmente la función de los neutrófilos, liberación de enzimas lisosómicas, radicales libres, etcétera, etcétera. Efectos sobre el sistema inmune, la inflamación. Evitan diferenciación de macrófagos, inhiben la producción de monocitos, esto ya hemos visto. Inhiben la expresión de antígenos de histocompatibilidad clase 2. Y algo que hemos visto desde el comienzo en la primera lámina, inclusive bloquean el sistema de síntesis de numerosas citoquinas, óxido nítrico, sintetasa, inducible, etc. Reducen el recuento de eosinófilos, basófilos en sangre. Inhiben la liberación de histamina y leucotrienos. Esto a nivel de los lisosomas, a nivel de los mastocitos generalmente. Y por otro lado, inhiben la actividad de fosfolipasa 2, que no se olviden que la fosfolipasa 2 es la enzima que se utiliza para que los fosfolípidos se transformen en ácido araquidónico. Entonces, reduciendo la expresión de ciclooxigenasa 2, mientras que la oxigenasa 1 se ve poco afectada. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto que los corticoides actúan inhibiendo la fosfolipasa 2, forman ácido araquidónico, y para evitar la formación de ácido araquidónico, y hemos visto que los AINES actúan mucho más en COX-1 y COX-2, pero su acción de los corticoides es mayor en COX-2, o sea, significa más efecto antitérmico, antipirético, antiinflamatorio, más que en COX-1, o sea, no inhiben COX-1, o inhiben muy poco. Y si inhiben muy poco COX-1, las reacciones adversas, digamos, de tipo gastrointestinal o renal son menores. Por eso es que los corticoides tienen menor gastrolesividad que los AINES. Sin embargo, cuando ustedes administran AINES con corticoides juntos, que no lo deben hacer nunca, prácticamente desencadenan una tormenta porque las reacciones adversas gastrointestinales van a ser severas. Esta es una representación de lo que acabamos de mencionar. A nivel de los vasos sanguíneos se inhiben la liberación inhiben la liberación de citoquinas, de las interleuquinas. A este nivel inhiben la fosfolipasa 2, inhiben la formación de prostaglandinas y de leucotrienos. Y a este nivel inhiben la liberación de histamina, bradykinin, de productos inflamatorios. Entonces, por esta razón los corticoides tienen efecto antiinflamatorio, inmunosupresor y antialérgico. Bueno, vamos a 5 minutos, vamos a continuar
Los glucocorticoides existen por vía sistémica. La hidrocortisona generalmente vienen por vía, más que todo por vía endovenosa, pero también hay por vía tópica, etcétera. Betametasona, dexametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona. La metilprednisolona viene más por vía endovenosa. Estos son por vía oral. La vía tópica, betametasona, clobetasol, todos, y las aerosoles que se utilizan para ya hemos visto en dos áreas en el alma, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también en problemas de rinitis alérgica. Los usos terapéuticos de los glucocorticoides, o sea, puede usarse como terapia de reemplazo. Cuando se suspenden ya de mucho tiempo los corticoides como terapia de reemplazo hay que mantenerlas. Uno, como antiinflamatorio, como antialérgico y como inmunosupresores. Las dosis más bajas son las de reemplazo y las dosis más altas son las de inmunosupresores, que hemos dicho hasta 60 entre 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso de prednisona. Las patologías de uso, vamos a mencionarlas nomás: insuficiencia suprarrenal aguda y crónica, hiperplasia suprarrenal congénita, en enfermedades alérgicas, colágenopatías, enfermedades inmunes, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, vasculitis, etc. Enfermedades hematológicas, en anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica idiopática, en linfomas, leucemia linfocítica aguda, mieloma múltiple, etc. Todos estos son indicaciones para el uso de corticoides. Enfermedades gastrointestinales, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn también, hepatitis autoinmune, hepatitis crónicas activas. Aunque las hepatitis ya no se están usando los corticoides, se están usando, vamos a ver luego, ya en las clases se están usando otro tipo de medicamentos. Al inicio se utilizaban, pero colitis ulcerativa sí, enfermedad de Crohn también. Enfermedades neurológicas, traumatismo raquimedular, cuando hay traumatismo y edema, entonces puede haber problemas para pared, entonces le dan corticoides. Esclerosis múltiple, también se utiliza, aunque se está utilizando menos. Edema cerebral asociado a tumores, casi se sigue utilizando. Enfermedades respiratorias, asma, sarcoidosis, que no es una enfermedad, no es muy frecuente, pero sí, bueno, nosotros hemos visto 2 casos, me parece. Prevención del distrés respiratorio en recién nacidos, sí lo utilizan a veces por los que tienen niños que presentan membrana hialina. Enfermedades renales, síndrome nefrótico, enfermedades dermatológicas, psoriasis, pénfigo, micosis fungoide, dermatitis atópica. Enfermedades oculares, exoftalmia, uveitis, coroiditis, neuritis óptica. Las reacciones adversas también son de gran importancia, que son la supresión del eje hipotálamo. Hemos mencionado cuáles son las consecuencias: síndrome de Cushing exógeno, retención de agua y sodio, diabetes metacorticoidea, miopatía esteroidea, osteoporosis. Hemos dicho que hay activación del osteoclasto, inhibición del osteoblasto, osteoporosis, fracturas, retraso del crecimiento en niños, incremento de potencialidad de infecciones, reactivación de infecciones latentes, a veces tuberculosis, micosis, virales, etc. Problemas gastrointestinales, aunque hemos dicho que son mucho menores que con los AINES, lógicamente cuando se asocian se incrementan notablemente. Hay disminución de la libido, mala cicatrización de heridas, cataratas, nerviosismo, y a veces algunas complicaciones tromboembólicas, aunque no se ven con mucha frecuencia. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de los corticoides? Infecciones micóticas no tratadas, o sea, en hongos, relativas, infecciones sistémicas activas, porque en tuberculosis se puede utilizar tuberculosis pulmonar, sobre todo tuberculosis pleural, donde se utiliza. En úlcera péptica prácticamente está contraindicado, lógicamente, en herpes simple, herpes zóster, glaucoma, psicosis y hipertiroidismo.
Los mineralocorticoides, ya mencionamos que la aldosterona, derivada del colesterol, la secreción de la aldosterona se estimula por la angiotensina 2, las concentraciones de potasio en sangre y también por la CTH, principalmente la aldosterona, además por el sistema renina-angiotensina, pero también por la CTH. Se une a una globulina, sufre un metabolismo en primer paso y se metaboliza mayormente a forma inactiva, por lo que no representa esto como se metaboliza a una forma inactiva, prácticamente solamente en el metabolismo, el primer paso antes que llegue a la circulación. Prácticamente no se utiliza esta vía, la aldosterona, para el tratamiento de sustitución. O sea, en el caso de insuficiencia suprarrenal, donde yo necesito darle un mineralocorticoide, la aldosterona por vía oral no se justifica porque se metaboliza en el fenómeno del primer paso y prácticamente la forma inactiva. Las acciones farmacológicas de los mecanismos se fijan receptores citoplasma, facilita la reabsorción de sodio, eliminación de potasio, amoníaco, magnesio y calcio. La desoxicorticosterona también es un mineralocorticoide, es precursor de aldosterona. La fluorocortisona es un derivado sintético, esto sí se absorbe por vía oral, tiene actividad mineralocorticoide sin actividad antiinflamatoria. Se utiliza en el tratamiento de insuficiencia corticosuprarrenal vinculada a la deficiencia de mineralocorticoides. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los mineralocorticoides? Hipertensión, cefalea, hipertrofia ventricular izquierda, alcalosis es por los mineralocorticoides. Lógicamente retiene sodio, agua, por lo tanto hay hipertrofia ventricular, entonces hay más volumen, gasto cardíaco, pero hay hipertrofia ventricular izquierda a largo plazo, alcalosis hipopotasémica, parálisis muscular y alteraciones miocárdicas. Lógicamente los producen hipocalemia. A veces hasta parálisis muscular. Usos clínicos en insuficiencia suprarrenal aguda, hidrocortisona, o crónica, fluorocortisona. Hipotensión ortostática, antagonistas de los mineralocorticoides tenemos en espironolactona y esplerenona, que es un metabolito de la espironolactona. En los desórdenes de las glándulas adrenales, insuficiencia adrenal, ahí tenemos insuficiencia adrenal primaria, insuficiencia adrenal primaria, insuficiencia adrenal secundaria. ¿Qué significa? La insuficiencia adrenal primaria, o sea, enfermedad de la glándula misma. Generalmente la enfermedad de Addison, que es la más frecuente, incluye destrucción de todas las regiones de la corteza, o sea, todo. Hay deficiencia de cortisol, aldosterona, varios andrógenos y niveles de CRS incrementados, lógicamente por el feedback, como no se producen, ahí se incrementa esto. Pero falta cortisol porque se destruyen todas las regiones de la corteza adrenal. Pueden causar insuficiencia adrenal primaria, o sea, esta es la primaria, pero en la disfunción autoinmune es responsable del 80-90% de casos. La tuberculosis es la más frecuente. Pero también puede causar insuficiencia adrenal primaria mecanismos que inhiben la síntesis de cortisol, o sea, medicamentos
que inhiben la síntesis de cortisol, el ketoconazol, o aceleran el metabolismo, los inductores enzimáticos, fenitoína, rifampicina, fenobarbital, que son inductores enzimáticos. Entonces, hay insuficiencia adrenal cuando se utilizan estos medicamentos a largo plazo, o que inhiben la síntesis de cortisol, el ketoconazol, o aceleran su metabolismo, y la parte primaria, o sea, la autoinmune, que es por tuberculosis generalmente. Insuficiencia adrenal secundaria. Generalmente esto es más frecuente porque por dosis excesivas y prolongadas de corticoides. Y ya mencionamos anteriormente que suprime la glándula, empeora la producción de cortisol y andrógenos. Pero también se debe a medicamentos. Mirtazepina y progestágenos también inducen insuficiencia adrenal a este nivel. O sea, mirtazepina y progesterona. La insuficiencia secundaria se presenta en concentraciones normales de mineralocorticoides generalmente. Acá bajan, ¿no? Acá hay de todo, insuficiencia tanto de mineralo como de glucocorticoides, acá solo es de glucocorticoides, no hay de mineralocorticoides. Los objetivos de la terapia, lógicamente, es limitar la morbimortalidad, retorno al estado funcional normal y prevenir los episodios de insuficiencia adrenal. Se da hidrocortisona, acá están las dosis, o prednisona 2 a 5 miligramos, bajo nomás, con excepción de, como son de elección, se administra 2 veces al día, a dosis bajas, efectivas, dosis efectivas que imiten un ritmo circadiano, y ya mencionamos cómo es el ritmo circadiano. En insuficiencia adrenal primaria se puede utilizar la fludrocortisona para reemplazar el efecto mineralocorticoide, aparte de la hidrocortisona, o desoxicorticosteroide también. Los corticoides de reemplazo, 5 a 10 miligramos de hidrocortisona equivalentes en caso de crisis adrenal. En insuficiencia adrenal aguda, por incremento de necesidad de supresión brusca, hidrocortisona, hemos dicho, reemplazo de fluidos. En hipercalemia, adicionar suplementos mineralocorticoides. Ahora tenemos otro grupo que son la hiperfunción de las glándulas adrenales. Ya no estamos hablando de la hipofunción, tanto primaria como secundaria, y sabíamos las causas. Hemos visto las causas de cada uno de ellos y el posible tratamiento y el tratamiento también en esos casos. Pero la hiperfunción, síndrome de Cushing, con relación a los glucocorticoides, y hiperaldosteronismo con relación a los mineralocorticoides. Síndrome de Cushing es efectos de niveles corticoides suprafisiológicos, o sea, o por administración exógena o por sobreproducción endógena. O sea, le estoy dando muchos corticoides, por eso produce Cushing. Antes, hace muchos años, se consideraba, o sea, al paciente que tenía lupus le daban corticoides hasta que haga Cushing, decía, ahí recién está haciendo efecto. Actualmente ya no se deja llegar al Cushing, realmente se va regulando, porque además que no solo corticoides, hay otra serie de fármacos que se están utilizando para el lupus eritematoso sistémico, que lo van a hacer cuando roten por clínica. Efectos de niveles de corticoides suprafisiológicas por administración exógena o sobreproducción endógena de la glándula adrenal. Esta sobreproducción endógena de la glándula adrenal es dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Entonces, es importante. Las son dependientes de ACTH, realmente son a nivel del hipotálamo, por ejemplo, a nivel de la hipófisis, especialmente, por sobreproducción por la pituitaria causando hiperplasia adrenal, adenomas pituitarios, sobreproducción de
ACTH, dependiente de ACTH y lógico que forma más corticoides. Tumores ectópicos, secretores de ACTH. Síndrome de ACTH ectópico no en la glándula pituitaria, sino en otros lugares como páncreas, tiroides o pulmón, pero son tumores ectópicos. Pero son productores de ACTH y al final van a producir esto efecto, digamos, producen corticoides. Entonces, por eso es el Cushing. Pero síndrome de Cushing independiente de ACTH usualmente causada por adenomas o carcinomas adrenales, a nivel de las mismas adrenales. Entonces, el tratamiento del síndrome de Cushing es esto: limitar la morbimortalidad, retorno al paciente de su estado funcional, remoción de la fuente de hipercorticismo, minimizando las deficiencias. La terapia no farmacológica es resección quirúrgica, irradiación y adrenalectomía laparoscópica. La terapia farmacológica generalmente es una terapia de segunda línea. En los pacientes que no son candidatos para resección, o preoperatorio o terapia adjunta postoperatoria. Algunos dan antes de la operación y también después de la operación, y otros le dan solo los que no se operan. Entre ellos tenemos 3 grupos: inhibidores de la esteroidogénesis, o sea, inhibidores de la síntesis de corticoides, metirapona, ketoconazol, etomidato, aminoglutetimida, trilostano. Agentes adrenolíticos, o sea, mitotano, y neuromoduladores de la secreción de ACTH, ciprofloxacina y pasireotide. Acá tenemos la síntesis de hormonas, de la síntesis hormonal, de la ACTH, de la hipófisis, de la glándula suprarrenal, cortisol. Estos productos, hemos dicho que el principal es la pregnenolona, que da lugar a progesterona, da lugar a los dehidroepiandrosterona, y luego estos dan lugar a los esteroides sexuales. La pregnenolona con estos intermediarios da lugar a los glucocorticoides, y la pregnenolona y la progesterona da lugar, con estos intermediarios da lugar a mineralocorticoides. Entonces tenemos, en ese contexto tenemos los ketoconazol dosis alta. Ketoconazol actúa en diferentes lugares. A este nivel, entonces se va a dividir casi todo, y a este nivel solamente para inhibir los esteroides sexuales. La metirapona también actúa en 2 niveles para disminuir la producción de glucocorticoides y mineralocorticoides. El trilostano también a nivel para disminuir la producción de corticoides y también de mineralocorticoides. Podemos observar el mitotano actúa en las mitocondrias, en todos los, o sea, ese es la aminoglutetimida, cadena lateral encima, todas las aromatasas. La aromatasa inclusive el ovario, es la aminoglutetimida. Ketoconazol a bajas concentraciones disminuye síntesis de andrógenos, pero en altas concentraciones de todos los corticoides, los esteroides suprarrenales. La metirapona también de todo, de cortisol y aldosterona. Y trilostano de todos. Entonces tenemos acá la metirapona, inhibidor relativamente selectivo, se utiliza para tratar hipercorticismo debido a neoplasias o tumores que producen ACTH ectópica, generalmente arriba, que puede ser en cualquier lugar. Pacientes con síndrome Cushing dependientes de hipófisis responden en forma normal también a estos productos, o sea, la metirapona. Pacientes con secreción ectópica no presentan cambios en la secreción de corticotrofinas, ¿sí?
Puede usarse en embarazadas con síndrome de Cushing. El ketoconazol es un antimicótico pero que tiene muchos efectos, sobre todo es un potente inhibidor enzimático del citocromo P450. Dosis alta disminuye la enzima que convierte el colesterol en pregnenolona. Entonces, no se necesita muchos estudios. Se empezó a utilizar mucho en cáncer de próstata, pero al final lo abandonaron porque al parecer no había muchos buenos resultados. Como reacción adversa presenta disfunción hepática. Pacientes con el letomidato, por su presentación, es usado para pacientes con hipercortisemia aguda, en emergencias solamente. El mitotano es un citotóxico que vimos actúa en las mitocondrias. Neuromoduladores de la ciprotidina, el pasireotide. Y bloqueadores de los receptores de glucocorticoides, la mifepristona, que se utiliza, que vamos a ver luego también para qué se utiliza, antagonistas de receptores de progesterona y también de corticoides. El hiperaldosteronismo, excesiva secreción de aldosterona, primaria depende de la glándula adrenal y secundaria por estímulos de etiología extraadrenal. El hiperaldosteronismo primario, producida por hiperplasia de la adenoma productor de aldosterona, síndrome de Cohn, carcinoma de la corteza adrenal, hiperaldosteronismo familiar. El secundario, estimulación de la zona glomerulosa por factores extraadrenal, usualmente sistema renina-angiotensina. También puede resultar de ingesta excesiva de potasio y anticonceptivos. El hiperaldosteronismo, tratamiento, terapia no farmacológica, resección laparoscópica. La farmacológica generalmente son con antagonistas de los receptores de aldosterona, espironolactona o esperrenona o amilorida, que por los efectos son muy pobres, con los que son más efectivos, espironolactona y esperrenona. Y con eso estamos terminando.